Amables televidentes, bienvenidos a otro de sus programas de Giro en U, La Ciudad Vive en la U. Hoy, como siempre, dos jóvenes invitados muy especiales para nosotros porque son físicos egresados de nuestra Universidad de Nariño. Precisamente en estos días, en la ceremonia de grados, recibieron su título como físicos de nuestra Universidad de Nariño. Entonces le doy la bienvenida a los físicos Norman Martínez y Carlos Arasti. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros hemos conocido, a amables televidentes, que nuestros egresados, todavía en calidad de estudiantes, hace algunos meses, fueron invitados a Estados Unidos por un profesor nariñense a una experiencia muy importante en uno de los laboratorios de más alta tecnología del mundo. Entonces vamos a charlar sobre esa experiencia y sobre su vida en la Universidad de Nariño. Entonces quisiera, Norman, que usted como físico ya egresado de nuestra Universidad de Nariño nos comente en qué consistió esa experiencia a la cual ustedes fueron invitados. Bueno, Luis Alfonso, hace 4 años el doctor David Martínez fue profesor nuestro, ¿no, Carlos? En una materia de física fundamental. Estábamos iniciando la carrera y desde ese tiempo el profesor David Martínez nos inculcó mucho la parte de física experimental, el manejo de datos, la programación. Entonces hace 2 años que nos lo encontramos acá en San Juan de Pasto, él nos invitó a formar parte de un grupo de investigación en el cual íbamos a aprender a programar, íbamos a aprender a analizar datos, íbamos a aprender a utilizar C++, ¿no, Carlos? Y desde ese tiempo hemos estado trabajando muy fuerte en la parte de física experimental. Carlos, ¿y usted también se unió al grupo de la misma forma, con el mismo interés, o tenías un interés diferente al que les planteaba el profesor? No, en el principio, o sea, nosotros formamos el grupo con el fin de empezar a estudiar la física de una manera experimental, porque, bueno, la Universidad de Nariño no tiene muchos grupos en la parte de física experimental. Por tanto, nosotros empezamos a trabajar lo que era la programación en el lenguaje C++, C. Manejamos un software muy bueno que es para el análisis de datos que se llama ROOT. Y bueno, con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo muchas cosas más acerca de la física experimental con el profesor. Bueno, para nuestros televidentes es importante también clarificar en qué consiste la física experimental. ¿Cuál es el campo de la física experimental? Bueno, dentro de la física, una parte importante es la validación de la teoría. Entonces, como físicos nosotros también aprendemos desde nuestros primeros semestres desarrollar matemáticamente todas las ecuaciones que nos da la naturaleza. Y la física experimental lo que estudia es cuando nosotros tomamos datos de esos experimentos y vamos a validar la teoría. Eso sería, ¿no? Carlos Arasti, una de las partes que nosotros vemos ahí fue que el profesor Martínez los contactó. ¿Y hace cuánto tiempo fue que los invitó? ¿Hace cuántos meses fue que los invitó a ustedes para que puedan viajar a Estados Unidos? Bueno, en principio nosotros empezamos a trabajar con el doctor David Martínez hace 2 años, pero la invitación para ir a realizar la pasantía a Estados Unidos se realizó hace unos meses. A inicios de este año era un proyecto que se tenía planteado. El profesor David Martínez nos dio la idea, nos dijo, muchachos, hay una buena oportunidad de una pasantía, y desde febrero o marzo del presente año empezamos a hacer los papeleos, las entrevistas y todo lo relacionado para realizar la pasantía. Bueno, y esta pasantía, Norman, usted como físico ya egresado, ¿en qué consistía esta pasantía? Nosotros fuimos a un internado que duraba todo el verano. Más que todo nosotros estuvimos... Todo el verano norteamericano. Norteamericano, sí, señor. Sí. Y estuvimos participando en múltiples conferencias, en meetings de 2 proyectos, de Prospect Collaboration y de Majorana. 2 proyectos muy importantes que en este momento se están gestando en la universidad. Y más puntualmente en Outreach. Bueno, y la pasantía, ¿qué beneficio les cubría, o ustedes tenían que asumir todos los costos? ¿En qué consistía, Carlos? Bueno,
La pasantía a nosotros nos ofrecieron a manera de un trabajo, por decirlo así. O sea, usted tenía un pago semanal por realizar ciertas actividades que era, más que todo, era la investigación y pues el apoyo a nuestro asesor en Oak Ridge. Los costos los asumió la Universidad de Tennessee con la Universidad de Nariño. Ya. Bueno, y entonces de aquí fueron a la Universidad de Tennessee. ¿Y allá trabajaron directamente en la universidad, algún laboratorio o alguna dependencia, algún centro de investigación? Nosotros éramos afiliados a la Universidad de Tennessee, sede de Knoxville, pero nuestro trabajo fue la mayor parte del tiempo en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge y el Laboratorio de Surf en Dakota del Sur. ¿Cómo eran sus jornadas? ¿Cómo era su trabajo en esos laboratorios? Bueno, inicialmente estuvimos compartiendo mucho tiempo con compañeros del campo, compañeros de Irlanda, de China, más que todo como para irnos aclimatizando al inglés, ¿no?, que es bastante importante. Y inicialmente sí participamos de varias conferencias, ¿no?, como para ir viendo cómo era el terreno. Después sí comenzamos a manejar muchos datos de calibración con Carlos, trabajamos gráficas, fuimos trabajando a la parte de reducir el ruido de señales y analizar muchos espectros. En eso trabajamos inicialmente. Posteriormente trabajamos ya en hardware, ¿no?, en manejo de herramienta para hacer ciertos tipos de corazas para muchos detectores que ya se utilizan. ¿Detectores de...? ¿Qué detectaban esos detectores? Perdón la pregunta. Nosotros trabajamos directamente con PMTs, ¿no, Carlos? Los PMTs lo que hacen es detectar señales de luz y amplificarlas. En eso trabajamos buena parte de la pasantía. Señales de luz y amplificadas. ¿En qué consiste eso, Carlos? ¿Cómo podríamos ampliarles a nuestros televidentes a eso que se dedicaban ustedes con esos detectores? Bueno, el proceso de los PMT lo que realiza es una amplificación de la señal. O sea, el detector en un principio puede recibir hasta un solo fotón, pero ese fotón, mediante cierto proceso, en unos, digámoslo, aparatos que se llaman dínodos dentro del PMT, lo que realizan es una amplificación de la señal y lo que nos permite es ver señales muy débiles de una manera más grande, más visible. ¿Y eso a qué aporta la ciencia? Bueno, el primer aporte que tiene a la ciencia es, por ejemplo, la realización de experimentos. Más exactamente, hay una práctica que se llama la espectroscopía de rayos gamma. Con la espectroscopía de rayos gamma usted puede definir qué material es en una muestra de una radiación, por ejemplo. Lo que se basa la espectroscopía es en encontrar como una huella digital de cada elemento. Entonces, si usted tiene la huella digital de bastantes elementos, usted toma una muestra de radiación, entonces usted puede descifrar qué clase de elementos contiene esa radiación. Qué bien. Eso ya es una ciencia bastante avanzada para nuestro medio, ¿no? Sí, es muy interesante también. Allá, ¿qué tanto fue o qué tan difícil fue o tan fácil fue la adaptación al idioma que ustedes nos comentaba que les tocó con compañeros de varios países? Bueno, en un principio, o sea, como estábamos en un lugar externo a nuestra tierra, era un poco complicado porque pues estábamos solos, por decirlo así. El idioma pues era completamente diferente, pero con el tiempo nos fuimos adaptando y llegamos a hacer muy buenas amistades con la gente de allá, con nuestros compañeros de Irlanda, de China, México. Nos la llevábamos muy bien y luego ya fue como una convivencia muy normal. ¿El nivel de ustedes en conocimientos estaba igual, superior o bajo frente a los demás estudiantes invitados? Bueno, aquí, o sea, tocaría definir lo que sería el nivel, ¿no? Porque nosotros teníamos compañeros que eran estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría. Nosotros éramos los únicos estudiantes que eran pregrado y no graduados en ese tiempo. Entonces, pues bueno, el nivel de ellos era superior en unos aspectos, pero pues nosotros también teníamos nuestras bases teóricas muy bien fundamentadas. Pero qué bueno, ¿no? Es un orgullo para la Universidad de Nariño que dos egresados del programa de física, que en ese entonces estaban en condición de estudiantes, sin graduarse aún,
de nuestra universidad hayan tenido esta experiencia y hayan estado como al nivel de las expectativas que genera y que exigen, ¿no?, del trabajar en laboratorios tan importantes y de tanta complejidad y de mucho avance en el conocimiento. Bueno, y entonces, amables televidentes, vamos en este momento a una pausa institucional y volvemos con nuestros invitados especiales, con Norman Martínez y Carlos Sarasti, egresados del programa de Física, que tuvieron una experiencia muy interesante en una de las universidades y laboratorios más importantes del mundo en Estados Unidos. Muchas gracias, muy amables, y sigan con nosotros.